En el fútbol, el árbitro puede convertirse en el héroe del partido y en un solo segundo pasar a ser la persona más criticada del campo. En el Mundial de 2026 vimos decisiones que dividieron a aficionados y analistas y la polémica sobre ellas continúa hasta el día de hoy. Estas son las 10 decisiones arbitrales más controvertidas de la Copa del Mundo 2026. Vamos a empezar con el puesto número 10. Puesto 10. Penalti no señalado para Ghana contra Inglaterra. Ghana estaba haciendo un gran partido frente a Inglaterra y, en el minuto 79, llegó el momento del que los aficionados todavía siguen hablando. Prinzado entró en el área y Ezri Konsa fue a por él sin tocar el balón. El delantero ganés cayó al suelo mientras sus compañeros reclamaban un penalti con mucha insistencia, pero para sorpresa de todos, el árbitro decidió que el juego continuara e incluso el VAR no lo llamó para revisar la jugada. La decisión provocó la furia de los jugadores de Ghana y del cuerpo técnico, hasta el punto de que el entrenador Carlos Queiroz bromeó después del partido diciendo que el VAR se había ido a tomar un café. Aunque el encuentro terminó con un 0-0, muchos aficionados consideraron que Ghana fue privada de una oportunidad que podría haber cambiado completamente el resultado del partido. Pero lo que ocurrió en el puesto número 9 hizo que la polémica creciera mucho más. Puesto 9. Penalti para Suiza contra Qatar. Uno de los momentos más polémicos del torneo fue el penalti señalado a favor de Suiza frente a Qatar. En ese momento, muchos aficionados pensaron que la jugada había comenzado con un fuera de juego claro, pero el árbitro señaló el penalti con normalidad y el VAR confirmó la decisión sin mostrar las habituales líneas de fuera de juego en la pantalla. La ausencia de esa imagen provocó una gran polémica y los aficionados comenzaron a preguntarse, ¿realmente había fuera de juego? ¿O por qué la jugada no se mostró como en otras ocasiones? Después del partido, la FIFA explicó que el problema se debió a un fallo técnico en la transmisión del gráfico, confirmando que la decisión del árbitro era correcta. Pero, a pesar de la explicación, la jugada siguió siendo una de las decisiones más debatidas de toda la competición. Pero lo ocurrido en el puesto número 8 generó una polémica aún mayor. Puesto 8, gol de Jonathan Tah, anulado contra Paraguay. Alemania ya se veía clasificada. Durante la prórroga, Jonathan Tah saltó por encima de todos y mandó el balón al fondo de la red. Los jugadores y los aficionados celebraron con locura, pero de repente, el árbitro del VAR llamó al juez principal para revisar la acción. Después de analizar la jugada, el gol fue anulado porque Waldemar Anton había obstaculizado al portero paraguayo Orlando Gil antes de que Tah marcara. La decisión provocó un caos total. Algunos dijeron que el contacto había sido completamente normal y que el gol debía haber subido al marcador. Otros consideraron que cualquier bloqueo al portero dentro del área es una infracción clara. Al final, Alemania llegó a la tanda de penaltis y quedó eliminada del torneo. Esta jugada quedó como una de las decisiones arbitrales más comentadas por los aficionados durante el Mundial de 2026. Pero lo que ocurrió en el puesto número 7 generó una polémica mucho mayor. Puesto número 7. Gol de Croacia anulado contra Portugal. Quizás esta fue la jugada que más hizo enfadar a los aficionados croatas durante todo el torneo. En el minuto 13 del tiempo añadido, Joško Gvardiol marcó el gol del empate y las celebraciones ya habían comenzado. Pero de repente, el árbitro del VAR llamó al árbitro principal. Después de una larga revisión, el gol fue anulado. ¿El motivo? La tecnología del chip electrónico dentro del balón registró un toque extremadamente leve del cabello de Igor Matanovic antes de que el balón llegara a Mario Pasalic. Ese toque fue considerado suficiente para determinar que Pasalic estaba en posición de fuera de juego. La decisión fue impactante, porque la acción era prácticamente imposible de ver a simple vista. Muchos consideraron que la tecnología había intervenido de manera exagerada en el partido. Después del encuentro, la Federación Croata pidió a la FIFA publicar las grabaciones del VAR, pero la polémica continuó hasta el final del torneo. Pero lo que ocurrió en el puesto número 6 hizo que todo el mundo hablara sobre el arbitraje. Puesto número 6. Messi no expulsado contra Argelia. Una de las decisiones que más polémica generó en la Copa del Mundo de 2026 fue la jugada de Messi contra Argelia. Durante el partido, Messi entró con mucha fuerza sobre Aissa Mandi y los jugadores argelinos pidieron inmediatamente su expulsión, pero el árbitro solo señaló falta y el VAR no lo llamó para revisar la acción, por lo que Messi continuó jugando con normalidad. La decisión provocó la furia de los aficionados argelinos, especialmente porque Messi después marcó un hat-trick y lideró a Argentina hacia la victoria. Después del partido, la Federación Argelina presentó una queja oficial ante la FIFA y la polémica continuó entre quienes pensaban que la jugada merecía una tarjeta roja y quienes consideraban que la decisión del árbitro fue correcta. Pero lo que ocurrió en el puesto número 5 generó una polémica aún mayor. Puesto número 5, Drostoš, expulsión de Miguel Almirón. Una de las decisiones arbitrales más extrañas de la Copa del Mundo de 2026 fue la expulsión de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Turquía. Durante una discusión con uno de los jugadores turcos, Almirón se cubrió la boca con la mano mientras hablaba. Después de revisar la jugada con el VAR, el árbitro le mostró directamente la tarjeta roja. La decisión fue la primera aplicación real de la nueva norma que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca durante los enfrentamientos con los rivales. Aunque la regla era clara, la decisión generó
generó un gran debate, porque muchos aficionados consideraron que la expulsión fue demasiado dura y que la sanción era mucho mayor que la propia acción, especialmente porque muchos otros jugadores hicieron el mismo gesto y no recibieron ninguna tarjeta. Sin embargo, la FIFA confirmó que el árbitro aplicó la nueva norma exactamente como estaba establecida, pero el puesto número 4 fue una decisión que cambió por completo el rumbo del torneo. Puesto número 4. Gol de Inglaterra validado contra Noruega. Quizás esta fue una de las jugadas arbitrales más extrañas de la Copa del Mundo de 2026. Justo antes del gol de Jude Bellingham, los aficionados y jugadores de Noruega aseguraron que el saque de meta de Ørjan Nyland había tocado el cable de la cámara suspendida sobre el campo. Según el reglamento, el juego debería haberse detenido y reanudado con un balón a tierra, pero el árbitro permitió que el partido continuara con normalidad, y segundos después, Bellingham marcó el gol del empate. Los jugadores noruegos protestaron con fuerza y la polémica explotó después del partido. La FIFA emitió un comunicado oficial explicando que los datos del sensor inteligente del balón no registraron ningún contacto con el cable. Por lo tanto, no había pruebas de que el balón hubiera cambiado su trayectoria, y la validación del gol fue considerada la decisión correcta. A pesar de la explicación, la jugada siguió siendo uno de los momentos más polémicos de todo el torneo. Pero el puesto número 3 fue una decisión que, hasta el día de hoy, mucha gente todavía no puede creer. Puesto número 3, gol de España anulado contra Argentina en la final. En una final de la Copa del Mundo, cualquier decisión arbitral queda bajo la lupa. España pensó que por fin había encontrado la forma de romper la defensa argentina cuando Nico Williams mandó el balón al fondo de la red durante la prórroga. Pero la alegría no duró mucho. El árbitro anuló el gol por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi al inicio de la jugada, después de considerar que Merino pisó su pie antes de que el balón llegara a Nico Williams. La decisión generó una enorme polémica de inmediato, porque muchos consideraron que el contacto fue demasiado leve y no merecía anular un gol en una final de la Copa del Mundo. Otros, en cambio, defendieron que la regla debe aplicarse ante cualquier infracción, sin importar el partido o la situación. Aunque el gol fue anulado, España logró marcar después y terminó conquistando el título, pero esta jugada quedó como una de las decisiones arbitrales más controvertidas de todo el torneo. Pero el puesto número 2 fue la decisión que dividió al mundo entero. Puesto número 2, expulsión de Breel Embolo contra Argentina. Quizás esta fue la jugada arbitral que más dividió al mundo entero en el Mundial de 2026. Después de que Suiza lograra empatar el partido, el árbitro señaló una falta a favor de Breel Embolo en el centro del campo y mostró tarjeta amarilla a Leandro Paredes. Pero de repente, el VAR llamó al árbitro para revisar la acción. Después de la revisión, la tarjeta amarilla de Paredes fue anulada y la decisión cambió a una amonestación para Embolo por intentar engañar al árbitro para conseguir una falta. El problema, Embolo ya tenía una tarjeta amarilla anterior, por lo que la segunda amonestación se convirtió en una tarjeta roja. La decisión provocó la furia de los jugadores suizos y de su entrenador, quienes consideraron que el uso del VAR de esa manera arruinó el partido. Mientras tanto, la FIFA defendió que la nueva norma sobre la corrección de la identidad del jugador sancionado había sido aplicada correctamente. Después de la expulsión, Argentina aprovechó la superioridad numérica y decidió el partido en la prórroga. Pero la polémica sobre esta decisión continuó incluso después del final. Y si hay una sola decisión arbitral que la gente recordará del Mundial de 2026, será la que ocurrió en el partido entre Egipto y Argentina. Egipto estaba ganando cuando Mostafa Siko marcó un segundo gol que habría acercado a los faraones a una de las mayores sorpresas del torneo. Pero después de una larga revisión, el VAR retrocedió la jugada y anuló el gol por una falta de Marwan Atia al inicio de la acción. La decisión sorprendió a los jugadores egipcios y a los aficionados, porque muchos consideraron que el contacto fue normal y no merecía la anulación de un gol tan importante. Pero lo que aumentó aún más la polémica fue que pocos minutos después ocurrió una situación similar en el otro lado del campo, pero esta vez el árbitro decidió no señalar falta. Luego Argentina remontó el partido y ganó por 3-2 con un gol decisivo en el tiempo